Las dos últimas semanas nos hemos aproximado históricamente a los problemas que enfrentaron las iglesias en Antioquía de Siria y la región de Galacia, que hoy es la actual Turquía, que eran parte de los problemas que las comunidades seguidoras del Mesías tenían por todo el Mediterráneo por donde se iban diseminando, iban surgiendo. Todo lo que dijimos es suficiente por el momento para hacernos cargo de esta situación social, histórica, cultural y que nos sirve de base a lo que hoy vamos a ver. Recuerdo, eso sí, que el propósito que seguimos al leer la carta a los Gálatas es descubrir lo que Pablo quiere decir cuando en el capítulo 4, versículo 19, afirma que está sufriendo dolores de parto hasta que el Mesías tome forma definitiva en los Gálatas. En esta expresión tan sugerente, estoy con dolores de parto hasta que el Mesías forme parte de vosotros. Queremos analizar las consecuencias más inmediatas de todo lo dicho por el apóstol Pablo, de lo que significa seguir a Jesús como el Mesías y ser configurados por el sistema operativo, permitidme la analogía, del Mesías en nosotros. ¿Qué significa que el Mesías forme parte de nosotros? Y la consecuencia más inmediata, la consecuencia más importante, la que quizás a nosotros, desde nuestra cultura occidental, moderna, nos resulte más difícil de entender, es que la manera en que el Mesías toma forma en nosotros, forma parte de nosotros, es por medio de ser comunidades que le siguen a Él. Pero ¿de qué manera somos entonces comunidad del Mesías y pueblo de Dios? Lo primero y más obvio es que no podemos seguir a Jesús como Mesías en solitario. No hay seguidores solitarios del Mesías. Seguir a Jesús no es una experiencia privada, individual, mística, personal, aislable de todo lo demás. A lo que somos llamados en el Mesías es a desarrollar una identidad y una vivencia comunitaria. Ser comunidad del Mesías, ser iglesia o pueblo de Dios, no es una opción, ni es un añadido, ni algo extraordinario que se uniría a algo más esencial, como he dicho antes, como tener una experiencia con el Señor o una conversión personal, que eso sería lo más importante y después viene el ser comunidad. No, 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 no. Seguir a Jesús como Mesías, como el Rey de nuestra vida, implica necesariamente ser comunidad. Ahora bien, ¿qué tipo de comunidad? En el Mediterráneo antiguo había diferentes formas de ser comunidad. Estaba la comunidad imperial, la ecúmene, la que representaba el imperio romano, por medio de la fidelidad al emperador, que era quien gobernaba el mundo. Estaba la comunidad judía, con varias distintas variantes, pero en las que las fronteras étnicas, como grupo social, estaban delimitadas básicamente por la circuncisión, las prácticas alimentarias y la comensalidad y el sábado. La fidelidad se prestaba al Dios de Israel, que en la Biblia se nos describe como un rey. Y esa fidelidad venía marcada por la observancia de estos marcadores étnicos de la ley. Circuncisión, prácticas elementales y el sábado. Había un sinfín de otro tipo de comunidades, religiosas, políticas, voluntarias y cúlticas, que representaban otras formas de asociación y de pertenencia
así como representaban otros tipos de adhesiones, lealtades y fidelidades. Pero entre todas ellas estaba surgiendo un nuevo tipo de comunidad, las comunidades que prestaban su adhesión, su fidelidad y su lealtad a Jesús como Mesías. Estas comunidades se atribuían todas las promesas hechas por Dios a Israel en el pasado y rechazaban la exclusividad a cualquier otra fidelidad, ya fuera el emperador, las élites locales u otras divinidades. Por tanto, ¿qué caracterizaba estas nuevas comunidades seguidoras de Jesús, el Mesías? Para empezar, hay que entender que el Imperio Romano era una sociedad plural. Hoy vivimos también en una sociedad plural, pero hay una diferencia entre nuestro pluralismo social y el pluralismo de la sociedad romana. Y es que en la sociedad romana el pluralismo era un pluralismo segmentado. ¿Qué significa esto? Que aunque había una amplia coexistencia de lenguas, pueblos, grupos étnicos, religiones, cada uno vivía separado de los demás. Había un pluralismo, pero cada comunidad vivía sin interrelación con otras. Cada uno vivía, como digo, separado de los demás, encerrado dentro de las fronteras étnicas de su grupo social de referencia. Hoy el grado de interacción es mayor, pero la sociedad, en ese pluralismo de la sociedad romana, había, por tanto, separación entre los diferentes grupos sociales. Entonces, judíos y gentiles, que estaban separados tanto por las leyes judías como por las leyes romanas, entre hombres y mujeres, que estaban separados por roles, espacios sociales y tareas. Había separación a nivel socioeconómico entre pobres y ricos, pero también a nivel social, en las condiciones sociales, entre libres, esclavos, libertos, esclavos que habían comprado su libertad, hombres libres que adquirían condiciones de servidumbre para pagar deudas, diferentes estatus sociales. Pero no había ninguna comunidad que incluyera en condiciones de igualdad una relación recíproca entre personas o grupos sociales que fueran transversales a todas estas fronteras, a todas estas separaciones, a todas estas segregaciones, a todas estas segmentaciones, excepto una, las comunidades de Jesús el Mesías. Los cristianos desafiaron esta configuración social al sentar a todos en la misma mesa, en condiciones de igualdad, ya fueran judíos o gentiles, hombres, mujeres, esclavos o libres, ricos o pobres. Todos estaban en condiciones de igualdad a la misma mesa. Pero no nos vamos a engañar. Esto, obviamente, trajo innumerables problemas dentro y fuera de esas comunidades del Mesías. Muchos de esos problemas son los que hemos encontrado en las iglesias, en la iglesia de Antioquía y de Siria, en Jerusalén y ahora aquí también en las iglesias de Galacia y en otros lugares que del Nuevo Testamento nos va dando cuenta. Pero ahora la posibilidad de estar todos unidos por medio de la misma fidelidad prestada a Jesús, el Rey, era algo que estaba a la mano de todos. Si seguir a Jesús el Mesías es ser comunidad, este tipo de comunidad es aquel
que busca la unidad en condiciones de igualdad recíproca entre todos. Y esto se logra sentándonos todos a la misma mesa. Por tanto, si seguir a Jesús el Mesías, que el Mesías se forme en nosotros, forme parte de nosotros, supone ser comunidad, supone ser un tipo de comunidad en la que todos estamos en condiciones de igualdad sentados a la misma mesa. Sentarnos todos a la misma mesa, obviamente, puede provocar y provoca tensiones y problemas. Ocurrió en las iglesias nacientes cristianas. Pero es muy difícil que personas que se odian se sienten a la misma mesa. Por eso, sino que se lo digan a Trump, Putin y Zelensky, que no son capaces de sentarse todos a la misma mesa. ¿Por qué? Porque la mesa es símbolo de comunión, al menos de no agresión. Pues todos sentados a la misma mesa es como símbolo de unidad, es la primera marca, el primer aspecto, lo primero que define estas comunidades del Mesías. Esa transversalidad de las comunidades de Jesús el Rey solo puede ser el resultado de vivir bajo la gracia y el amor. La formación del Mesías en nosotros es fruto de la gratuidad y del regalo que recibimos de parte de Dios. ¿Cuál es este regalo? Que todas las condiciones previas para ser aceptados en el pueblo de Dios o estar en el estatus correcto frente a Dios, o dicho en términos modernos, en la relación correcta con Dios, cualquier condición, cualquier condicionante previo queda anulado en el Mesías. O si queremos decirlo de otra forma, queda cumplido en el Mesías. Porque Dios, por medio de la fidelidad de Jesús el Mesías, la fe del Mesías de la que hablábamos la semana pasada, cumple su parte y la nuestra. El pacto tenía dos partes, la parte del pueblo de Dios y la parte de Dios. Dios cumple su parte del pacto, pero el pueblo de Dios fracasa y es infiel al pacto en numerosas ocasiones. ¿Qué hace Dios? ¿Rompe el pacto como hubiera sido lo normal? No, porque las promesas de salvación, de restauración y transformación del mundo dependen de eso. Por tanto, lo que hace Dios es cumplir su parte del pacto y cumplir la parte del pacto que corresponde a Israel. ¿Por medio de qué? De la fe del Mesías, de la fidelidad del Mesías al pacto. No hay nada que hacer por nuestra parte para ganar la aceptación de Dios. Dios ya lo ha hecho todo por nosotros y a esto es lo que llamamos gracia. Por lo tanto, la pertenencia al pueblo de Dios y la herencia prometida por Dios de nuevos cielos y nueva tierra se recibe por medio de la gracia. La gracia es esta manera especial en la que Dios nos trata en el Mesías y se nos dona como un regalo, como algo que se nos ofrece y que nos permite ser fieles a Él en respuesta a dicho regalo. La gracia de Dios nos llega por medio de la fidelidad de Jesús el Mesías, pero surge del amor de Dios por nosotros. Los dioses del paganismo eran dioses que respondían al cálculo y a la lógica de la reciprocidad. Yo te doy para que tú me des. Esta era la lógica de los cultos paganos. Entrego una ofrenda para recibir prosperidad, pero el Dios de la gracia es también el Dios del amor. Dios es amor porque simplemente nos ama sin pedir
nada a cambio. La gratuidad de la gracia y del amor de Dios configura, por tanto, comunidades que sirven por lealtad al Rey Jesús y con ello son liberadas de todas las restricciones impuestas por las fronteras sociales y culturales de cualquier sociedad. El gobierno de Jesús el Rey sobre nosotros y sobre el mundo no es un gobierno que se impone por la fuerza, no es una adhesión que se presta coercitivamente por la violencia o por la fuerza, sino que es una adhesión que se rinde por medio de la gracia y del amor. Es respuesta a esa gracia y ese amor que recibimos de Dios Padre por medio de Jesús el Rey y el Espíritu Santo. Si la formación del Rey Jesús en nosotros es ser comunidad, vamos avanzando, vamos viendo estas características de esta comunidad. Una es que busca la unidad, sentados en igualdad de condiciones a la misma mesa, y la segunda, porque vivimos de la gratuidad, de la gracia y del amor de Dios que se ha mostrado en la fidelidad a Jesús el Rey. Unidad, gracia y amor son las marcas de la manera de ser comunidad de Jesús el Mesías. Debemos aclarar, llegados a este punto, que Gálatas capítulo 3 es una respuesta a una objeción que alguien podría haber hecho perfectamente al apóstol Pablo y que suponemos que alguien en algún momento hizo a Pablo. Ya explicamos la semana pasada que la pertenencia al pueblo de Dios ya no está marcada por la circuncisión, sino solo por la fe en Jesús el Mesías. Pero claro, todo buen judío sabía que la circuncisión, después de todo, era algo dado por Dios como signo de pertenencia al pacto. ¿Cómo podía dejarse entonces ahora de lado tan fácilmente? La respuesta de Pablo en Gálatas 3 es que lo que constituye el pueblo de Dios, incluso antes de la circuncisión, es la fe y la promesa. Y aquí Pablo trae a colación a Abraham, no como un ejemplo de la justificación de la fe, sino como la raíz misma de la justificación por la fe. Abraham recibe la promesa de llegar a ser bendición para todas las naciones y para ello Dios crea una familia para Abraham. Esta promesa es el origen del pueblo de Dios. A partir de la familia de Abraham y por su respuesta por la fe, entendida como fidelidad, Abraham es considerado dentro del pacto con Dios. Y por eso se dice, su fe le fue contada por justicia. El justo es aquel que pertenece al pacto. Lo es por medio de la fe. Es aquel declarado justo por la fidelidad a Dios. Por eso el justo vive por la fe y la fe lo hace vivir libre frente a Dios en compañía de su pueblo, sin exclusiones, miedos, temores, condiciones u obligaciones de pertenencia. Por tanto, aquí tenemos otras dos características de las comunidades de Jesús el Rey: la promesa y la fe. El pueblo de Dios no se constituye por marcadores étnicos que fueron transitorios, sino por la fe y la promesa, o dicho de otra manera, por la fe que es fidelidad a la promesa. Si la formación del Rey Jesús en nosotros consiste en ser comunidad, vamos poquito a poco perfilando qué tipo de comunidad es. Es una comunidad que busca la unidad, sentados todos en igualdad de condiciones a la misma mesa.
Es una comunidad que vive de la gratitud, del amor de Dios y de su gracia, que se ha mostrado en la fidelidad de Jesús el Rey y que está orientada por el cumplimiento de la promesa y demanda de nosotros una respuesta de fe en términos de fidelidad y de lealtad a Dios Padre y al Rey Jesús. Aunque nosotros fallemos en dicha fidelidad, la fidelidad de Dios en el Mesías nunca falla. Y llegados a este punto, alguien podría preguntarse, ¿y este ser comunidad en el Mesías, para qué sirve? ¿Cuál es su propósito? Si hemos estado diciendo que seguir a Jesús el Mesías supone ser comunidad y hemos establecido esas características de ser comunidad: unidad, gracia, amor y fe, fidelidad. ¿Cuál es el propósito de estas comunidades? ¿Dónde queda la salvación de Dios? ¿De qué está hablando Pablo? ¿De qué está hablando el Nuevo Testamento? ¿De qué habla la Biblia? Pablo nos lo ha anticipado desde el principio de su carta en el primer capítulo, capítulo 1, versículo 4. Dios, Padre, por medio de Jesús el Rey, nos rescata de un mundo en el que está presente el mal, el dolor, el sufrimiento y la muerte. Esta operación de rescate es una victoria sobre los poderes que operan en el mundo, como, por ejemplo, el pecado, entendido no como fallos morales individuales, sino como un poder o como unos poderes que hoy llamaríamos estructuras sociales, estructuras económicas, políticas, creadas por los seres humanos, que operan en el mundo, que nos esclavizan y que distorsionan la creación buena de Dios. Y esta es la voluntad de Dios: poner en marcha esta operación de rescate a partir de la promesa hecha a Abraham, no para irnos al cielo, sino para la transformación de la creación en una nueva creación. Por tanto, Cristo es formado en nosotros por medio de ser comunidades unidas por la gracia, el amor y la promesa de Dios y la fidelidad del Mesías, porque con ello se anticipa la realidad de la nueva creación. Somos comunidades del Mesías porque somos nueva creación y viceversa. Somos nueva creación porque somos comunidades del Mesías. La ciencia nos dice que el universo tiene 13.700 millones de años. Pero la ciencia nos dice también que un universo en expansión acabará por medio de un enfriamiento progresivo hasta la muerte cósmica. Pero entonces, ¿qué pasará con lo bueno y con lo malo que ocurre aquí y ahora, en este pequeño y diminuto planeta, en medio de esa gran inmensidad estrellada? Pues bien, lo bueno y lo malo se perderá irremisiblemente. Sin embargo, lo malo habrá ganado la partida. ¿Por qué? Porque el mal y la muerte no habrán sido superados ni derrotados, y la muerte será la última palabra. Por todo ello, pienso que lo difícil no es creer en el mensaje de buenas noticias revelado por la narración y el mundo de significado de la escritura. Lo difícil es vivir sin ese significado profundo en nuestras vidas. El reto para nosotros es ser esas comunidades hasta que el Rey Jesús sea formado en nosotros y su gobierno se haga pleno en todo el universo.
porque con ello estamos encarnando este significado profundo, que el mal y la muerte no tendrán la última palabra sobre el universo, sino que serán derrotados. Y eso dará lugar a un mundo nuevo, un universo transformado y nosotros con él. Que así sea. Amén.